Ok, ¿listos, muchachos? ¿Sí? Ok, perfecto. Bien. Vamos a continuar con esto de las variables de estado. Entonces, voy a copiar esta ecuación que hicimos. Este modelo que fue el primero que hicimos. ¿Puedes compartir pantalla? Sí, lo voy a copiar nada más y ahorita comparto la pantalla. Déjenme ver dónde lo dejé. Aquí está. Control C. Entonces, voy a copiar. Ok, entonces, aquí está, ¿no? Esta expresión, esa que está ahí. Entonces, ya vimos la metodología para que ustedes obtuvieran funciones de transferencia, ¿no? Dado una función de transferencia, un modelo en variable de estado y viceversa. Dado un modelo en variable de estado, obtener la función de transferencia con la expresión C, SI menos A inversa B. Otra forma de simular, bueno, vamos a simularlo esto en MATLAB. Entonces, para esto requiero utilizar MATLAB. Entonces, voy a abrir mi programa de MATLAB. Okay, voy a abrir Simulink. Ok, y aquí está la librería. Perfecto. Bueno, entonces son sistemas continuos. Aquí está también la descripción en variables de estado. Este es el modelo en variables de estado. Esta es la función de transferencia que nosotros tenemos y puedo utilizar directamente el modelo en variables de estado, también cualquiera de los dos elementos, ¿no? Entonces aquí está mi modelo en variables de estado, ¿sí? Descripción del modelo en variables de estado. Aquí la matriz E, pues va a ser la identidad, la matriz A, B, C y D. Lo podemos meter tal y cual viene en el proceso, ¿no? Ahorita lo voy a hacer paso a paso, sin utilizar esa función de ese modelo en variable estado, que también lo podemos utilizar sin ningún problema, ¿no? Entonces, la función de transferencia es 1 sobre S cuadrada más 2S más 3. Entonces, aquí yo tengo mi función. Y este sería 1 sobre S cuadrada más 2S más 3. Esa sería la representación de mi función de transferencia. Vamos a hacerlo un poco más grande. Aquí yo tendría la señal tanto de entrada como de salida. Y aquí esta sería la señal de entrada. Vamos a suponer que sea un escalón, ¿no? Entonces aquí está el escalón. Y vamos a suponer que es un escalón unitario.
Aquí pondría step time 0, final value 0. Esta sería la representación. También lo puedo hacer en variables de estado. O la otra forma es a partir de las ecuaciones diferenciales que conforman el modelo en variables de estado. ¿Sí? Entonces voy a agarrar aquí las ecuaciones diferenciales que modelan esta ecuación de estados, ¿no? Y me dice, la derivada de x1 es igual a x2. Esta la tengo aquí de mi ecuación de estados. Entonces, de la primera ecuación de estados me dice, oye, la derivada de x1, la derivada de x1 es igual a x2. Y la derivada de x2, la derivada de x2 es igual a menos 3x1 menos 3x1 menos 2x2 más u de t. Y y es igual a x1. Esas son las ecuaciones de estados. Esas son las ecuaciones de las cuales se obtuvo el modelo en variable estado. Lo reescribí en ecuaciones diferenciales. Ahora voy aquí a Simulink. Voy a Simulink y voy a hacer estas ecuaciones. Voy a reescribir estas ecuaciones en diagrama a bloques para obtener esa expresión. Entonces, aquí en Simulink, yo voy a tener elementos de bloques de uso común. Voy a agarrar un sumador. Bien, tengo un sumador. Y en particular voy a reescribir la ecuación número 2, la derivada de x2. Entonces, esa ecuación la voy a reescribir aquí. Entonces, x2, la derivada de x2 es igual a menos 3x1 menos 2x2 más u de t. Entonces, la derivada de x2, la salida de esta expresión, la igualdad, es la suma algebraica de tres términos. Entonces, esos tres términos los voy a poner aquí en el sumador. Entonces, en el sumador voy a tener el signo positivo, el signo negativo y otro signo negativo. Son los tres términos de las cuales se conforman la igualdad, la derivada de x2. Entonces, la derivada de x2 debe ser igual a esos tres términos que están aquí. ¿Sí? Esta es la derivada de... y la salida de esta suma es la derivada de x2. Y a esa debe de llegar tres términos. El primer término es positivo y es la señal u de t. Entonces aquí voy a poner control C, control V, lo voy a copiar. Y aquí está la señal de entrada u de t. Luego me dice que es menos 3x1 menos 2x2. Pero este dato de menos 3 y menos 2 todavía no los tengo. Pero aquí puedo poner una ganancia. Vamos a poner una ganancia. Esta es la ganancia. ¿Sí? Y esta ganancia le voy a dar flip block. ¿Dónde está flip block? Aquí está. Sí, lo voy a voltear. Y este sería la ganancia de 3. Voy a ponerle aquí la ganancia de 3. Y esa ganancia de 3, perdón, okay. Esa ganancia de 3 viene de la señal x1. Entonces, esta ganancia de 3 la voy a meter aquí. Menos 3 que viene de x1. Y luego tengo otra ganancia menos 2 que viene de x2. Entonces aquí pongo el 2. El 2 que viene viene de x2. Entonces, este lo voy a poner acá. Están las tres señales. Únicamente me hace falta completar de quiénes serían las retroalimentaciones de las señales.
Entonces, la salida de este sumador habíamos dicho que era la derivada de x2. Entonces, esta salida aquí es la derivada de x2. Le voy a agarrar un integrador, ese es limitado, aquí está el integrador. Voy a agarrar un integrador. Y este integrador, su salida ahora, esta salida es x2, porque la salida del sumador es la derivada de x2. Y si yo lo integro, ahora tendría yo x2. Entonces, esta señal de 2 viene de aquí, de x2. De aquí viene la señal. Prof, yo ¿Sí, creo que señores? esto hay que grabarlo. ¿Vale? No, no se puede grabar la clase. Ah, no sé quién estaba grabando, perdón. Ah, Excelente. perfecto. Perfecto, gracias. Entonces, no sé si está quedando claro esta construcción. ¿Cómo ven? ¿Sí está quedando clara la construcción? La estoy sacando de esta ecuación. Esta es la ecuación que estoy construyendo ahorita. ¿De dónde viene la función de transferencia que puso ahí? Este es el ejemplo que vimos nosotros al inicio de la sesión. 1 sobre s cuadrada más 2s más 3. Y este fue el modelo en variables de estado que nosotros obtuvimos. Entonces copié el ejemplo y a partir del modelo en variables de estado obtuve las ecuaciones diferenciales. De la primera fila, la derivada de x1 es igual a x2. De la segunda fila, la derivada de x2 es menos 3x1 menos 2x2 más u. Y la señal de salida y es igual a x1. Entonces, lo único que hice fue transcribir la ecuación matricial y la dejé en forma lineal. Pero estas ecuaciones son las ecuaciones de estado que nosotros obtuvimos en la sesión anterior, en la primera parte de la sesión, perdón, la primera parte. Ahora, lo que yo estoy haciendo es reconstruir únicamente la ecuación. Lo único que estoy haciendo es reescribir la ecuación. Entonces, y estoy empezando por la ecuación, la segunda, donde tiene la U, la señal de entrada. Entonces, yo digo, aquí esta señal, la derivada de x2, es igual a 3 términos. Aquí está, aquí a la salida de este sumador es la derivada de x2, que son 3 términos. U menos 3, que proviene de la señal x1, menos 2, que proviene de la señal x2. Y la salida de este sumador es la derivada de x2. Si yo lo integro, esta salida aquí que yo obtengo a la salida del primer integrador sería x2. Sería x2. Pero la derivada de x2 es x1. Entonces, si yo pongo otro integrador aquí, ¿sí? Si yo pongo otro integrador aquí, este sería, su salida sería x1. O sea, lo que yo estaría visualizando aquí a la salida de este scope, x1. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a escribir. No entendí muy bien qué fue lo que sucedió con 1 sobre S y luego 1 sobre S. ¿Por qué lo puso 2 veces? Sí, aquí lo puse 2 veces. Esta es la derivada de x2. No le voy a poner sobre t, nada más voy a ponerle dx2. ¿Sí? dx2 es igual a u de t. Aquí está la u de t. Positivo. Menos 2x2. Aquí está el 2. Negativo, menos 2. 2 de ganancia entra menos 2. Y esta señal debe de venir de x2. La señal debe entrar a x2. Luego sería menos 3x1 menos 3. Y está el 3. Y esta señal que debe de entrar aquí debe ser x1. Pero aquí tienes la derivada de x2. Si tú lo integras, tú vas a tener aquí x2. Porque lo estás integrando. La derivada de x2 con respecto al tiempo lo integras y obtienes x2. Pero x2, por definición de los estados, es la derivada de x1.
Entonces, ese mismo nodo que está ahí es derivada de x1. Si tú lo integras, tú aquí obtienes x1. Y la señal de salida y es x1. Entonces, lo que estoy monitoreando aquí sería la señal de salida y, x1. Pero me hacen falta completar estas señales. ¿Estas señales de dónde vienen? Estas señales vienen, el 2 viene de x2. Entonces, pero x2 es este. Entonces, aquí tendríamos x2. Y luego x1, pero x1 es esta señal. Entonces, de aquí viene x1. Entonces, lo que reconstruí ahí fue, a partir de las ecuaciones diferenciales, obtuve el modelo, una descripción de ese modelo en variable estado. Pero, como les comento, también pude haber utilizado el modelo de función de variables de estado que ya viene definido en MATLAB. Aquí estoy viendo la interacción de los estados, ¿sí? Entonces, esta sería la reconstrucción de ese modelo en variables de estado, ¿sí? Entonces, cuando yo haga la simulación de la señal de entrada, en este scope voy a ver el estado x1 y en este scope voy a ver el estado x2. Y entonces, tengo la oportunidad de visualizar qué está sucediendo con el comportamiento de esas variables. En cambio, lo que sucedía aquí en función de transferencia es, ante la señal de entrada yo veía la señal de salida. Pero ¿qué sucedía con el comportamiento interno de de las variables aquí internas del proceso? No me interesaba. Me interesaba nada más dada una entrada o una salida. En cambio, aquí yo estoy viendo la señal de salida y los estados internos del proceso. Entonces, estos que estamos graficando serían los estados internos del proceso. Este scope aquí está. Esta sería la señal de salida, pero este sería el estado 2, que podría considerarse que sería la derivada del estado. Entonces estoy viendo cómo se están comportando esas señales en mi proceso, lo que no sucedía aquí en función de transferencia, que únicamente veía la señal de salida, que corresponde con esta, por supuesto. ¿Sí? Entonces, aquí estoy visualizando los estados del sistema. Entonces aquí estoy viendo el estado 1, aquí estoy viendo la señal de entrada U, no me dejan, no. Ah, ya, perdón. Entonces, ok, este aquí sería la U. No me permitió los puertos. Bueno, no me permitió los puertos, pero bueno, ahí está. Ese es el estado U, esta es la señal de entrada U, aquí entra la entrada U, y este sería el estado, este sería la señal de salida Y, y este sería el estado 1, ¿no? ¿Por qué no me dejó? No sé. Si me deja ponerle X2. No, el puerto. Ok, bueno, está bien. El 2 debió haber sido, aquí lo puedo cambiar. Este sería el estado 1 y este sería el estado 2. Entonces estoy visualizando los estados del sistema. ¿Sí? Y este es el proceso o la planta del sistema. Entonces, pero también, así como les comenté, yo pude haber utilizado también la descripción de variables de estado. La descripción de variables de estado. Entonces aquí puedo meter la señal de entrada y aquí tengo que ir y meter la matriz A. Entonces vengo acá, veo cuál es mi matriz A. ¿Profe, es la otra forma o? Mande, sí, son otra forma de escribirlo,
Cualquiera de ellas son formas alternas de escribir los modelos en variables de estado. Entonces la matriz A es 0, 1, ¿sí? Entonces aquí veo, entro acá, la matriz es 0, 1, menos 3, menos 2. Entonces la matriz A la escribo entre corchetes, 0, espacio 1, punto y coma para la segunda fila, menos 3, menos 2, y tengo la matriz A. La matriz B es 0, 1, entonces aquí 0, punto y coma 1 porque está en otra fila. La matriz C era 1, 0, entonces voy a la matriz C. La matriz C, 1, 0. La matriz D es 0, con condiciones iniciales 0, y voy a ver la señal de salida. Entonces aquí, si pongo un scope, ya estoy viendo también pues la señal de salida del proceso. Esa es otra forma de mostrar también su simulación. Entonces aquí está la señal de salida. Cualquiera de ellas, a mí en particular me gusta esta descripción. Lo construyo a partir de los estados y voy visualizando cómo es esas variables. Pero bueno, así está el asunto. Como ven. Bien, señores. No sé si hay alguna duda o comentario de lo que vimos el día de hoy. Solo me quedó duda del pasado, prof. ¿De cuál, perdón? Del otro método. ¿De este? Ajá. No entendí ya. ¿Por qué la 1 sobre S? O a lo mejor no lo estoy Porque viendo 1 sobre S es un integrador. 1 sobre S es un polo en el origen y esto es una integral. Entonces aquí Cierto. Lo que estoy haciendo aquí, pues estoy integrando. Entonces, si aquí la segunda ecuación dice la derivada de x2 es menos 3x1 menos 2x2, pues aquí sería, aquí lo voy a escribir. La derivada de x2, con respecto al tiempo, por supuesto, sería menos 3x1 menos 2x2 más u. Esa es la ecuación. Entonces, esta que está aquí a la salida del sumador es mi derivada de x2. Y dice que la derivada de x2 es igual a la suma de 3 términos. Aquí está el sumador. Y aquí deben de llegar los 3 términos. Entonces llega u, aquí está la u. Debe de llegar perdón, ya lo moví. Entonces, este debe de ser de x2, perdón. Este debe ser de x2, ¿no? Y este lo voy a borrar, perdón. Entonces, nuevamente, esto es un integrador. 1 sobre S es un integrador. Entonces, la derivada de x2 es igual a 3 términos. Entonces, la suma llegan 3 términos. Aquí está la U. Directo, con ganancia unitaria. Si hubiera 2U, aquí pongo un bloque con ganancia 2. Si fuera 10U, aquí pongo un bloque de ganancia 10. ¿Sí? Siguiente sería menos 3x1. Menos 3 que viene de la señal x1. Entonces, este debe de venir la señal x1. Menos 2x2, menos 2 que debe de venir de la señal x2. Y ahora, ¿cómo obtengo la señal x1 y x2? Bueno, resulta entonces que si tú tienes la derivada de x2 con respecto al tiempo y la integras, pues aquí debes de tener x2.
entonces la señal X2 ya la tienes. Aquí la regresas, aquí haces la retroalimentación de la señal X2. Y hay otra ecuación que dice que la derivada de X1 es igual a X2. Es igual a X2. Es decir, que este nodo X2 también es la derivada de X1. Es la misma señal. Entonces, si tú agarras y derivas X2, vas a obtener aquí X1. Y ya construiste, bueno, y X1 es la señal de salida y esta la retroalimentas, 3X1. Y ahí tienes tu diagrama. Tu diagrama a partir de del modelo en variable estado. De hecho, si tú observas, es un diagrama a bloques que está ahí y que podemos, de ese diagrama a bloques sin ningún problema, aplicarle la fórmula de Mason, ¿no? Entonces, en la fórmula de Mason es trayecto, voy a obtener la función de transferencia, X1 de S, entre Y de S. ¿Y esto es igual a qué? Trayectos directos. Trayecto directo es 1 sobre S cuadrada. El trayecto directo es 1 sobre S cuadrada. Entonces aquí tendrías 1 sobre S al cuadrado. Entre 1 menos la suma de todos los lazos, 1. Los lazos que tienes es, ¿cómo se llama? Retroalimentación negativa, por eso se vuelve positivo. Del lazo interno sería 2 sobre S. Y del lazo externo sería 3 sobre S cuadrada. Si sacas medios por medios y extremos por extremos, si tú obtienes medios por medios y extremos por extremos, y sacas el común denominador de este denominador es S cuadrada. Y con este S cuadrada se cancela. Por lo tanto, te quedaría la función de transferencia 1 entre S cuadrada más 2S más 3, que es la función de transferencia de la cual tú obtuviste el modelo en variables de estado. O sea, hay una relación única entre el diagrama bloques, la función de transferencia, el variable de estado. Es lo mismo, nada más que en diferentes representaciones. ¿Sí? Ok, ¿cómo ven? Ahí va. ¿Sí? Bueno, no sé si hay dudas. Si no hay dudas, pues aquí la dejamos por el día de hoy. Y hasta aquí llegaría el siguiente examen, ¿no? Entonces trataré de subirlo un día antes ahora, lo subí el miércoles en la noche, trataré de subirlo el martes o desde el lunes o el fin de semana empiezo a trabajar sobre los ejercicios y les mando una serie de ejercicios para que se preparen para el examen rápido de la siguiente semana. Esos ejercicios no cuentan, ¿verdad? ¿Cuáles? No, nada más cuenta el del viernes. Ah, ok. Sí, los previos únicamente es para que ustedes se ejerciten. Ah, ok. ¿Puede dar los apuntes igual? Sí, claro, también. Les mando las notaciones que hice en el software. Gracias. Bien, gracias a ustedes. Bueno, pues si no hay ninguna duda, pues ya los dejo de atormentar el día de hoy, ¿no? Sí, gracias. Gracias, profe. No, a ustedes, señores, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, prof. Igual, prof, gracias. Cuídense. Que descanse. Gracias igualmente, muchachos. Vale, prof. Vale, profe, gracias. Gracias, prof. Que No, tengan de buen qué, día. al contrario, a ustedes.